Bendiciones para todos nuestros amables oyentes en el comienzo de una nueva semana. Algo que tenemos que aprender a vencer son las críticas, los señalamientos y aquellas palabras que quieren menguar lo que Dios nos ha mandado hacer. En Primera de Samuel, en el capítulo 17, vamos a leer algo precioso que el Señor nos muestra a partir del versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que vencerá a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de el Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y mire lo que había pasado. Su papá le había dicho a David: deja el oficio que haces de cuidar las ovejas, ve a la batalla donde está Israel, listo a enfrentarse con su enemigo constante, que eran los filisteos. Y ve ahí y averigua cómo están tus hermanos mayores. Ellos estaban allá. Y él estaba allí por encomienda de su padre. Le había dicho: ve, y le había llevado algunos alimentos. Quiero que se lea todo el capítulo porque a mí me fascina cuando conocemos el contexto de las cosas y en qué ambiente se desarrolla esta historia tan preciosa. En todo caso, el rey Saúl había ofrecido, porque había sido retado por el filisteo Goliat, que el que se enfrentara a él y lo venciera, entonces los filisteos se rendirían a él. Pero si la persona que enfrentara del ejército de Israel a los filisteos y fuese vencido, entonces el pueblo de Israel estaría obligado a rendirse y a entregarse a ellos para no hacer una confrontación. Indudablemente era mayor el ejército y más fuerte el ejército de los filisteos que el mismo Israel. Pero David tenía una concepción diferente de Dios, y espero que usted la tenga. Él había tenido unas experiencias de ver la gloria y el poder de Dios. Pero eso es lo que muchas veces se nos olvida. Y cuando nos enfrentamos a las circunstancias de la vida, cuando nos enfrentamos a esas grandes montañas que surgen en el medio del camino, entonces nos rendimos, entonces decidimos no seguir adelante y nos llenamos de pánico y de miedo. Y allí estaba David. Y había habido una oferta, había habido una recompensa para el que enfrentara a Goliat y lo venciera. Se le entregaría la mano de la hija mayor del rey Saúl. Sería libre de impuestos de por vida la casa de la familia del que enfrentara eso. En este caso, el papá y sus hermanos. Y óigame bien, y había una recompensa económica. Él quería averiguar qué había. Y él está en esas cuando se aparece el hermano. El hermano lo critica, lo señala, óigame bien, y lo humilla. Porque miren lo que le dice: ¿y tú, tan bocón? ¿Tú por qué estás hablando? ¿Tú por qué estás averiguando? David era un muchacho de 15, 16 años, era un muchacho delgado, podríamos llamar un poco enclenque, como se dice en el término popular en nuestro medio. No era un muchacho con preparación militar ni nada, pero conocía a Dios y sabía en quién había creído y sabía dónde estaba puesta su esperanza. Y allí este hombre le dice: no hay problema, yo lo voy a enfrentar. Y Eliab, su hermano mayor, que era una autoridad para él, lo recrimina, lo señala, lo humilla y le dice: cállate, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la fortaleza. Ahora, ¿por qué digo que es importante vencer las críticas y los señalamientos? Si David se hubiese quedado estancado en las palabras que su hermano le había dicho, David no hace lo que Dios le había mandado hacer. David se queda estático, quieto. Pero David entendió que tenía un llamado y que tenía una responsabilidad y que Dios lo había llevado con un propósito allí. David entendió que no había llegado él a husmear la situación como su hermano quería hacerlo ver o pretender. David había sido enviado por su papá. Y yo quiero decirte algo en esta hora. En la posición donde estás, en el lugar a donde te estás moviendo, te estás dirigiendo, fue tu Padre Celestial el que te ha llevado. Y tal vez vas a tener que enfrentar críticas, señalamientos, tal vez te van a humillar y te van a decir: tú no puedes, tú no vas a ser capaz, tú no vas a llegar, tú no lo vas a lograr. Pero tú sabes en quién has creído.
Y cuando oyeron y se mostró lo fiero que era este soldado, este Goliat, este gigante, David lo vio como nada. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Quién es este incircunciso, que ha retado al Dios viviente, al Dios verdadero? Porque David sabía que Dios estaba con él. Y yo quiero hablarle a aquellas personas que dicen: Dios está conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y yo voy a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y tal vez hasta aquí han habido palabras que lo han querido menguar, lo han querido frenar al propósito para el cual Dios lo ha llamado. Pero usted, quiero de parte del Señor que se arme de valor, que ponga su confianza en el Señor, y como lo dijo el apóstol Pablo, usted lo repita y lo viva: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios le va a llevar. Si está luchando con un llamado que Dios le hizo al ministerio, usted vaya adelante. Y tal vez usted diga: yo no soy muy bueno para hablar, no tengo la preparación, no tengo la formación, soy muy tímido. Usted sencillamente confía en que Dios la ha llamado. Y si tal vez está esperando tomar una decisión para casarse, para darle un giro a su vida, para cambiar de trabajo, para hacer algo, y usted vea todas las circunstancias adversas, si Dios le habló y Dios le dijo que fuera, vaya sin ningún temor. Usted sea obediente y deje esas minucias en las manos del Señor, y Él se encargará. Si David hubiese escuchado a su hermano mayor Eliab, si David hubiese frenado lo que Dios tenía para él, David no hubiera logrado lo que Dios le tenía preparado. David enfrentó a Goliat, David lo venció, David trajo victoria, y David fue usado para cosas grandes. Fue el segundo paso, porque el primer paso fue cuando Dios lo eligió y Dios lo ungió con su espíritu. Era el segundo paso, era demostrar que había algo grande y poderoso de Dios, y era el fuego de Dios, era el Espíritu de Dios sobre su vida. Y hoy, para todos aquellos que crean, Dios está derramando su Espíritu para todos aquellos que le piden al Señor que sean llenos de Él. Así que entra a la presencia del Señor, clama a Él, pídele a Dios y entrégate a Él, porque cosas tremendas irá a hacer el Señor contigo. Un abrazo para todos, y que esta semana, y ya empezando de una manera más formal el nuevo mes, usted va a hacer cosas grandes para Dios. Y tal vez te han criticado, te han señalado: tú no vas a entrar, tú no estás capacitado, tú no estás preparado, tú no lo vas a lograr. En el nombre de Jesús lo vas a lograr, y vas a llegar y vas a cumplir el propósito de Dios, porque Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás, sino para poseer la tierra, para conquistar todo lo que ha puesto delante de ti y lo que ha determinado para tu vida. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y les guarde en gran manera y los llene de su presencia y de su Santo Espíritu. Bendiciones para todos.